Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad, con Robert Castro Guerra. Un programa de actualidad nacional e internacional, con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes, Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Una semana más, el programa número 5. Mire cómo ha pasado el tiempo. Ya tenemos un mes aquí saliendo en las ondas de Radio Moderna, Radio Papá, con Siempre con la Verdad. Durante el lapso de estas presentaciones que hemos tenido aquí, hemos querido compartir con los radioyentes una serie de temas fundamentalmente de coyuntura, de actualidad, con el fin de generar debate, generar corriente de opinión, porque las cosas que están pasando necesariamente, a veces no las leemos, las leemos en portadas, pero necesariamente tenemos que conocerlas un poquito más. Entonces, por ello, invitamos a personas entendidas en la materia. No quiero decirles especialistas, porque en realidad nadie es especialista en el tema, sino tenemos un poquito más de conocimiento y queremos justamente explotar ese conocimiento en favor de cada uno de nosotros, los que no tenemos ese conocimiento porque no hemos leído, tenemos una serie de limitaciones. Pero desde ya recomiendo la lectura. La lectura es fundamental para estar al día en todo. El conocimiento es el principal poder del ser humano. Estamos en una etapa en la cual la tecnología nos permite conocer las cosas mucho mejor y mucho más rápido que antes. Pero si no leemos, no nos enteramos, no somos ávidos buscadores de la información, poco de nada nos va a servir esta tecnología de punta que hoy día nos favorece en todo el mundo. Hemos tenido una serie de temas que durante la semana se han repetido, ¿no? Por ejemplo, siguen las lluvias, siguen los huaicos de denuncias también respecto de los temas de corrupción del caso Odebrecht fundamentalmente. Siguen los temas de si denuncian o si traen a Alan García, si no lo traen. Por ejemplo, este fin de semana los medios de comunicación televisivos nos han informado sobre no necesariamente ellos, pero sí allí se ha notado de mayor envergadura los pleitos internos que hay dentro del Poder Ejecutivo, porque dentro del Poder Ejecutivo tenemos a la Procuraduría, y la Procuraduría depende también del Ministerio de Justicia, y entonces se ha sabido que tanto el presidente de la República como el señor primer vicepresidente, el señor Vizcarra, han sido denunciados. Uno ha sido denunciado y el otro ha sido solicitada la investigación por parte de los procuradores por supuestamente haber aparentemente haber realizado alguna actividad poco regular, digamos, de alguna manera, por el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ello ha motivado a que primero el primer ministro Zavala salga con el pie en alto prácticamente a poner coto a esta arremetida, digamos, de los procuradores en contra del presidente de la República, del primer vicepresidente Vizcarra, manifestando la inocencia casi absoluta de estos funcionarios. Y luego, el día de ayer, la ministra de Justicia también en lo mismo. Inmediatamente los procuradores han dicho, no, que bueno, si no quieren mi tarea, si no quieren mi trabajo, si no están de acuerdo conmigo, mi cargo está a disposición. Sin embargo, hoy día en la mañana hemos tenido como información de primer orden el hecho de que Alan García haya sido denunciado también, y el señor Enrique Cornejo, que fue su ministro. Entonces, estos dos personajes, también funcionarios en gestiones anteriores y que son de alguna manera líderes de opinión en el aspecto político, representantes del Partido Aprista Peruano, ya están también siendo involucrados en procesos penales con los cuales tenemos, ya no solamente tendríamos al señor Humala, a Nadine Heredia, por supuesto, como primera dama y prácticamente gobernante de facto durante el gobierno del señor Humala. Tenemos al señor Toledo, que está prácticamente prófugo de la justicia. Heriberto Benítez dice que va a presentar un habeas corpus, dado que todas sus acciones judiciales, sus actividades han sido rechazadas por el Poder Judicial, por la Fiscalía inclusive también. Y entonces tendríamos a Toledo procesado, al mismo Alan García, que está fuera del país, dicho sea de paso. Toledo evidentemente está en fuga. La señora Elian, que ha sido primera dama, pero que amenazó con decir muchas cosas al respecto del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que le advirtió que sabía cosas de él y que tiene la obligación de decirlas, porque ella, como primera dama, si bien es cierto, no ha sido funcionaria del Estado, pero al conocer información tiene la obligación de decirla, porque no solamente es primera dama, fue esposa o es esposa de un
de una persona que fue primer mandatario de la nación, sino que debe dar información respecto de las actividades, digamos, poco regulares, por no decir otra palabra, que habría realizado el señor Pedro Pablo Kuczynski en el tiempo que fue primer ministro del gobierno de Toledo. Ya tendríamos entonces prácticamente a los tres, y como decíamos hace algún tiempo, con el señor Morales Bermúdez, que había sido sentenciado a cadena perpetua por delito de lesa humanidad por un tribunal extranjero, tendríamos un cuarto presidente, el quinto que ya está preso, por supuesto, el señor Alberto Fujimori, que está pagando también prisión en una cárcel hasta cierto punto dorada, ¿no? Porque en realidad es un personaje que, como presidente de la República, no solamente los delitos que han cometido y que han sido probados y que por los cuales fue sentenciado merecerían otro tratamiento. Sin embargo, la cárcel que tiene el señor Fujimori dista mucho de las tradicionales que tienen los demás reos en el país. Sin embargo, a lo que vamos es que ya tenemos prácticamente todos los presidentes vivos que están en el Perú tienen un problema legal, tienen un problema con la justicia y deben responder. Y eso nos preocupa porque la Fiscalía está actuando de manera muy lenta, el Poder Judicial entra tardíamente al ritmo de prácticamente la Fiscalía y no sabemos qué pueda pasar en los próximos días. En breve vamos a conversar, tenemos ya dentro de la radio, tenemos ya a la licenciada Jenny Zúñiga, que fue periodista especializada en temas políticos y fue la asesora de comunicaciones, la asesora principal cuando Alejandro Toledo fue candidato y luego gana las elecciones, y fue ella quien en plena campaña da un paso al costado y denuncia una serie de temas irregulares respecto del comportamiento ya como candidato, prácticamente como un presidente, porque se veía pues que el tema que Alejandro Toledo iba a ser presidente, y denunciaba ya algunos temas de corrupción que vamos a conversar con ella, pero queremos también informar, ¿no?, de los otros temas que esta semana nos han inundado en las portadas, porque esto es así, respecto del tema de la ideología o la mal llamada ideología de género, donde el día sábado 2 marchas hubieron, una a favor y otra en contra, pero que más allá del tema lo que estamos viendo es una desunión del país. Este tema, que parece que no lo han leído quienes están en contra, y está ocasionando una desunión. Nuestro Perú requiere en estos momentos graves de denuncias por corrupción, donde la institucionalidad del país y de la democracia en sí está en juego, requiere unidad de los peruanos. Sin embargo, un tema tan sencillo, porque ahora vamos a tratar de explicar lo sencillo si es que uno lo lee, está siendo motivo de desunión de peruanos, de insultos, de pleito. Hemos tenido un pleito público ayer entre dos periodistas o dos personajes, uno que es periodista así como el señor Gastelumendi, René Gastelumendi de América Televisión, y el otro señor Philip Butter de un medio radial, ¿no?, que es un comunicador social, que han tenido un pleito público donde más allá de las palabras prácticamente se han ido a los hechos, a insultos poco elegantes para dos personajes que son personajes públicos de la televisión. Entonces esto está trayendo cola, y la desunión está trayendo una suerte de guerra interna, hasta no llamémosle guerra civil, pero sí una guerra interna, pleitos internos entre dos posiciones, que en realidad la mayoría de los peruanos no ha leído la información, solamente las portadas, y se está dejando llevar por una campaña millonaria, porque estamos hablando de una campaña millonaria que, tenemos que saber de dónde sale el dinero para movilizar, no para que le paguen a los que van a marchar, porque las personas van seguramente de buena fe a las movilizaciones, pero sí tenemos que dar cuenta de que cómo movilizan a través de los medios de comunicación, cómo mueven tanto, porque en todas las radios están todo el día, toda la propaganda, todas las publicidades que sacan, los carteles, los banners, las pancartas, todo eso tiene un costo, y esto es a nivel nacional. Si esto es así, alguien tiene que tener la responsabilidad directa respecto de cómo se está financiando esto. Nos preocupa sobremanera, y más parece un tema de ideología y que pretende llegar al tema político, y que tenemos que nosotros que no decir desenmascarar, pero sí enfrentar y decirlo con sus propias palabras. Vamos a hacer una pausa para inmediatamente continuar con nuestro programa en el tema de la editorial de la semana, que siempre nosotros damos aquí a través de Siempre con la Verdad, en este programa número 5.
Vamos a la pausa y continuamos. Continuamos aquí con Siempre con la Verdad en las ondas de Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM. Y a nivel nacional a través de la página web y de la red de Facebook. En este momento queremos dar lectura a la editorial correspondiente a esta semana, 6 de marzo, el programa número 5, que dice así: el Perú es un país desunido históricamente. Ni siquiera en los momentos de bonanza económica han significado la unidad nacional para emprender proyectos que beneficien a la gran mayoría de peruanos. Peor aún, los momentos críticos fueron de mayor desunión y enfrentamientos cual guerra civil. Y esto no solo data de la época republicana o del virreinato, sino del mismo incanato. Es así como a 500 años de ese gran imperio que tuvo como centro político el Cusco, hoy igual que ayer seguimos promoviendo la desunión o aceptando que fuerzas oscuras nos conduzcan a ello. Prueba de ello es la campaña de desunión nacional promovida por un grupo con evidentes intereses políticos que vienen utilizando un tema muy sensible que es la educación de nuestros hijos, tergiversando lo que contiene la nueva currícula escolar nacional dirigida a los profesores. Han inventado la existencia de una denominada ideología de género para hacernos creer que el Estado quiere direccionar la sexualidad de nuestros niños y niñas, nada más falso, por lo imposible de hacerlo realidad. Es que el tema es tan sencillo como sumar 2 más 2. Una persona nace como varón o como mujer, vale decir género masculino o femenino, no hay otro. Lo que hay aquí y en cualquier parte del mundo es que algún varón se comporte como una mujer o alguna mujer se comporte como un hombre. En cualquier caso, la idea es que nadie discrimine o agreda a quienes tienen ese comportamiento distinto a lo que por naturaleza debería ser. La violencia ha sido y es innata al ser humano, pero corresponde al Estado promover y fomentar la civilización para que no nos sigamos comportando como en la época de las cavernas. En ninguna parte se dice que los profesores deben orientar a los niños o niñas a que se comporten de tal o cual manera. Esa es una tarea familiar. Y ahora, todo esto ha sido y es utilizado para pedir hasta la vacancia presidencial, promovido por un grupo fundamentalista religioso con millonario presupuesto para movilizar mediante la prensa y otros medios a la población a nivel nacional, vendiéndole humo. Nos falta mucha lectura, nos falta mucho patriotismo, nos falta mucha unidad, nos hace falta mucho, empezando por nosotros mismos. Pensemos en el Perú. Esta ha sido la editorial del día de hoy, de esta semana, en Siempre con la Verdad. Y esto dice mucho de, repetimos lo que decíamos al principio, de cómo estamos en el país. El país no solamente la falta de información o la falta de conocimientos que ya nosotros mismos, o sea, no solamente el hecho de saber leer y escribir nos hace alfabetos. Nosotros podemos tener una ignorancia supina al saber leer y escribir y no utilizamos esa habilidad para poder conocer, para poder aprender y para saber un poquito más. Eso nos va a dar la libertad, eso nos va a dar la claridad, porque la información es lo único que nos puede dar verdaderamente esa libertad que todos queremos. Y hablando de libertades, también tenemos una información que ya la dimos, pero queríamos leer algunos tweets. Por ejemplo, como decíamos hace breves momentos, las procuradoras Catherine Ampuero y Liliana Mesa han hecho denuncias públicas ya contra el presidente o expresidente Alan García y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y Osvaldo Plasencia Contreras, este último que fue funcionario del Tren Eléctrico de Lima. La denuncia fue hecha por el presunto delito, o ha sido hecha por el presunto delito contra la administración pública en el caso de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Los tweets dicen así: Alan García manifiesta: declaro que, como siempre, estoy dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación. Dicho sea de paso, Alan García está fuera del país. Enrique Cornejo, que sí se encuentra en Perú, ha dicho: como he dicho, no tengo nada que ver con estos actos de corrupción. Colaboraré con todas las instituciones que investiguen, pero no me utilicen. Alan García replica, dice: a mis compañeros y amigos, que investiguen lo que quieran. Así quedará claro que otros presidentes cobraron, pero Alan García no. Entonces, teniendo esta información, teníamos un audio del congresista Mauricio Mulder. Considera que la denuncia interpuesta a Alan García no tiene ningún sustento y que solo se basa en una nota de un diario. Como sabemos, Mauricio Mulder es el escudero eterno de Alan García y queremos escuchar, a ver, por favor, en el audio correspondiente.
Ellos eran bastante enfáticos y proclives a que las procuradurías fueran autónomas, ¿no es cierto? Y se criticó mucho durante la campaña electoral por parte de todas las fuerzas políticas de cómo el gobierno del señor Ollantaytamala había intervenido permanentemente sobre las procuradurías. El caso del señor Figalo, la señora Vilcatoma fue, digamos, emblemático en ese sentido. Y ahora me sorprende que los voceros principales del gobierno estén cuestionando a los procuradores porque están ejerciendo esa autonomía. Incluso la ministra de Justicia, que es la que los ha nombrado, ha dicho que va a sacar un reglamento especial para que ellos puedan seguramente no tener autonomía, ¿no? Pero eso no significa que sus resoluciones o sus determinaciones de formular denuncias sean bastante simplistas, ¿no? Y bastante mal elaboradas. He leído una en medios de comunicación que tiene solamente un párrafo en una página, ¿no? La de la señora Ampuero. No me extraña si, como todos sabemos, cuando ella postuló para el cargo, no pasó el examen, ¿no? Y ahora ha sido puesta solamente como cargo de confianza. Un solo párrafo en el que hace referencia a un periódico, diciendo en atención a la información surgida en el periódico, etcétera, sobre el tema del tren eléctrico, el caso de Alan García. Pero ese tema ya está abierto, porque ya hay hasta personas presas, y por ese tema Alan ya declaró. En todo caso, ¿usted entonces considera que, por ejemplo, el pedido de investigación al presidente de la República también se basa en argumentos simplistas o se justifica? No, porque solamente tiene los argumentos de la fotografía que se le colocó y algunas referencias adicionales de un medio de comunicación. Cuando ya, a ojos vista de los que estamos en la Comisión Lavallato, hay más elementos de juicio también y podría haberse elaborado una denuncia mucho mejor elaborada, no se ha hecho. ¿El caso de Alan García? El caso de Alan García es un solo párrafo, pero además dentro de un proceso que ya está en investigación, porque acaso el señor Cubas, el señor Luyo no están presos, esos están dentro de un proceso ¿de qué? Del tren eléctrico, pues. Y Alan García ha sido citado para que hable de ese tema, o sea que eso ya está en curso. Entonces, a mí me parece que, en primer lugar, hay que respetar la autonomía de los procuradores. Está muy bien, pero hay que nombrar mejores procuradores, pues, no procuradores que no hayan pasado exámenes o que tengan sesgo político, como en el caso del señor Enco, que ha sido procurador de la señora Susana Villarán, y hasta ahora no veo que esté denunciando a la señora Susana Villarán de nada. Clarísimo. Gracias, Congreso. Correcto, hemos escuchado pues a Mauricio Multer, lo que ha testimoniado luego de conocerse la denuncia contra Alan García y contra el señor Enrique Cornejo. Él manifiesta pues que los procuradores tienen que ser mejores procuradores y manifiesta, prácticamente está atacando a los procuradores, pero no ataca o no expresa absolutamente nada respecto de la misma denuncia, salvo decir que es un solo párrafo. Y el hecho de que denuncien o no a Villarán va a ser o no calificados como buenos procuradores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mauricio Mulder, como digo, siempre se ha caracterizado y siempre ha sido el escudero eterno del señor Alan García. Pero lo principal es que Alan García tiene que venir al Perú. Alan García no puede estar tratando este tema de manera, ya no por Viper como antes lo hacía el gobierno de Alberto Fujimori, sino a través del teléfono, del WhatsApp ahora, ¿no? Tiene que estar aquí si es que quiere verdaderamente limpiar su imagen, como él mismo lo manifiesta. Vamos a continuar con el programa, pero queremos primero ir a un corte comercial para poder ingresar a una entrevista importante sobre los temas que hemos señalado. Una pausa, por favor, y nos vamos a la siguiente etapa del programa. Muchas gracias. Seguimos en Siempre con la Verdad, programa número 5 del día 6 de marzo del 2017 en Radio Moderna, Radio Papá. Decíamos temprano que hemos invitado hoy a la licenciada Jenny Zúñiga Murao. Jenny es una periodista especializada en temas de asesoría política. Como tal, ha sido asesora de comunicaciones de quien fuera candidato presidencial y después presidente de la República, el señor Alejandro Toledo. Justo como consecuencia de esta participación en la campaña de Toledo, que luego se retira, escribió un libro posteriormente que se dio como título Yo conocí al monstruo por dentro, y hemos querido invitarla no solamente por esta experiencia que ha tenido en el gobierno de Toledo, sino por el cúmulo de información que a lo mejor puede abonar ahora que se sabe como algunas pruebas de mayor detalle cómo ha sido el comportamiento del presidente Toledo y de su entorno en el caso presidencial. En el tiempo que tú estabas, Jenny, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo era el comportamiento personal de Toledo? Toledo era una persona
que era muy carismática, que llegaba a todo el mundo. ¿Cómo era primero? Queremos que nos digas cómo era el comportamiento de Leo dentro de su entorno, digamos, más cercano que tú participaste. Bueno, de todo, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Gracias a Radio Papá Moderna, muchísimas gracias. Yo quería comentarte que para mí, al conocer a Toledo la primera vez, era una persona encantadora, ¿no? Él había venido de los Estados Unidos, hablaba Spanglish, porque era el inglés mezclado con el español, no se le entendía mucho. Y lo que a mí me llamó la atención desde el día que yo lo conocí era la capacidad de memoria que él tenía, ¿no? Porque yo he trabajado con muchos políticos, pero a él yo le daba 3 líneas y le decía, tiene que decir esto. Entonces él guardaba el papelito en el bolsillo y salía y lo decía textualmente. Yo me impresionaba siempre, ¿no? Él tenía experiencia como profesor, docente. Claro, era profesor, entonces él captaba muy bien la idea. A él no le gustaban preparaciones largas ni nada. Solo recuerdo una vez que iba a hacer un mensaje sobre la mujer en un meeting muy popular. Y me dijo, bueno, voy a entrar y voy a hablar sobre que las mujeres tienen que seguir estudiando en la universidad. Y le dije, no, un ratito. Esto es Perú, no es California. Aquí las mujeres, el 80% no va a la universidad. Y le voy a comentar cómo es una mujer en el Perú. Generalmente la mayoría que vive en un asentamiento o ha hecho una invasión, tiene un esposo y tiene 6 hijos. El esposo le deja 6 soles para comprar el menú en el comedor popular, y el resto se compra un par de margaritos y los brinda, ¿no? Llega a la casa mareado, le pide el alimento a la mujer y la mujer solo le ha dado de comer a los hijos y a ella, y no hay comida para él. Entonces él le pega y después la viola, ¿no? Si usted tiene un mensaje para ese tipo de mujer, pues suba al estrado. Entonces él me dijo, no puedo creerlo. Y le dije, sí, eso es lo que pasa en Perú ahora. O sea, el mensaje es diferente, no es para Estados Unidos. Entonces subió y me impresioné cuando dijo de cómo era posible que se podría maltratar a la mujer si él desde que se levanta ve mujeres en su vida, ¿no? Su esposa, su hija. Pero para esto, ¿se sabía algo del tema de su hija Saraí? Yo recuerdo cuando él me invitó a participar en la campaña, que a mí un amigo periodista me dice, Jenny, ten cuidado porque tu candidato tiene un hijo, ¿no? En 1998. Entonces yo, una vez que él ya tenía chofer, le pregunto, íbamos atrás y le digo, doctor, tengo una consulta, ¿usted tiene un hijo? Entonces me dijo, ¿quién te ha dicho eso? No, bueno, tengo una fuente, me dice, ese problema está solucionado. Y yo le digo, porque si usted no le está dando alimentos, eso va a ser un pecado en la campaña. Y de verdad que a mí me gustaría que usted se sincere conmigo. Me dice, Jenny, por favor, ese problema está solucionado, tú no te preocupes. Ok. Entonces yo continúo con la campaña y después ya viene lo de Laura Bozzo, que yo viendo el programa lo llamo y le digo, ¿qué es esto? ¿No? Entonces ya ahí empieza un poco el quiebre de mi relación con él por algunas mentiras que yo comienzo a detectar, pero sobre todo porque comienza a llegar gente que él durante la campaña rechazaba, ¿no? El poder oculto, el dinero mal habido, ¿no? Los políticos viejos, los dinosaurios, ¿no? Y al final comienzo a ver que se comienza a reunir con todos. Entonces yo le digo, ¿qué es esto? O sea, ¿tú crees que fue un candidato, un personaje, un ciudadano como cualquiera, no por el hecho que haya estado viviendo fuera del país, era un peruano que se había preparado y, como él dice, pues había salido de las raíces más profundas del Perú para tratar de cambiarlo y se fue, digamos, intoxicando con este sistema de corrupción que vivimos? Mira, hay un filósofo, no sé si fue Hegel, que dice que el ser humano nace puro y la sociedad lo corrompe, ¿no? Yo tengo el deber de contarles que yo trabajé con él desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo vi su comportamiento desde el 1998 hasta el 2000, cuando ganamos y nos roban las elecciones. Hasta allí yo tengo que garantizar que yo vi un personaje que sí, al menos yo soñé, y creo que muchos de ustedes, que podría ser el presidente de los más pobres del Perú. Porque el perfil era el perfil, ¿no? Su color, su forma de hablar, su comportamiento, era un tipo que no era machista, porque jamás le vi una actitud machista, era un tipo con diversidad
con interculturalidad, con idiomas, o sea, estaba preparado, ¿no? Su formador fue el presidente Belaúnde, él me lo comentó, dice que el presidente le dijo, tú vas a ser el próximo presidente del Perú y tienes que prepararte, ¿no? Bueno, su papá Antonino, creo que se llamaba, ¿no? Antonino Sí. era de Acción Popular, Así creo que es. en Cabana era dirigente Claro, de allá, ¿no? y allá lo encuentra Belaúnde en los Estados Unidos en una clase y le dice, tú tienes que ser el presidente del Perú. Entonces, él se prepara. Ese es el que yo conozco en el 1998, que yo recién había dado a luz, me acuerdo. Y él hace que yo deje una corresponsalía extranjera para que yo me apasione el proyecto Toledo, ¿no? Porque yo dije, o sea, es el cholo como nosotros, porque acá los cholos somos los que ponemos los presidentes, ¿no? Es nuestro voto. Entonces yo dije, él tiene que ser. Entonces todo este tiempo yo vi a un personaje maravilloso de campaña, ¿no? Inteligente, con una memoria a todo dar, y un gran papá porque moría por Chantal, o sea, era un sentimiento puro, porque yo nunca vi que fingiera, ¿no? Con Elian no estaba en la foto. ¿En qué momento fue el quiebre? El quiebre es cuando a nosotros nos roban las elecciones y nos quitan la sonrisa, pues, ¿no? Para siempre, ¿no? Entonces ahí Toledo se pone la vincha, se molesta más y llega y él me dice al día siguiente, Jenny, va a venir un hombre a organizarnos, porque ahora vamos a luchar contra la MAS, porque nos han robado las elecciones. ¿Y quién es el hombre? Es Gustavo Gorriti. Entonces le dije, qué bueno. Entonces efectivamente llega Gustavo Gorriti, rompe el equipo de prensa, ¿no? Los ningunea, porque eran chicos que estaban egresados de la universidad. Y me dice, bueno, tú te salvas porque tú sí eres periodista, porque yo los he investigado a todos. Entonces desde ahí me pareció indigno, porque imagínate, eso era una campaña tan decente, a mí no me parecía que nadie tenía que venir a investigarme, ¿no? Y de pronto veo que él comienza a decirle a Toledo y le comienza a hacer agendas con quién se tiene que reunir, y lo comienza a convertir en el candidato para recuperar la democracia. Ahí empieza todo, ¿no? Y ante mi sorpresa comienzo a ver cómo ese líder tan sincero y transparente que nosotros habíamos manejado hasta el 2000 comienza a convertirse así como en un personaje de cine, ¿no? Como el líder de la democracia. Engrandecieron más, si Fujimori tenía pecados, los hicieron más grandes, ¿no? Trajeron a muchos artistas y realizaron un show en que todos vieron el día de la Marcha de los Cuatro Suyos, donde ponen una niña vestida de blanco con una areola de olivos, tenía un mensajito. Y después muchas cosas que yo decía, ¿qué es esto? O sea, nosotros efectivamente hemos tenido... Era una película de Hollywood. Claro, o sea, se habían traído algo de Cuba o de algún país, claro, ¿no? Porque yo dije, eso no va conmigo, o sea, aquí está pasando algo. Entonces yo le dije a él, ¿qué es esto? Si nosotros estamos quejándonos de Popio Olivera, ¿qué hace Popio Olivera acá en las instalaciones del César Hotel que le había dado León Rupp, ¿no? ¿Por qué viene la gente del APRA al hotel? O sea, no entiendo qué hace esta gente acá. Y él me dice, déjame, porque ellos me van a hacer presidente. Entonces le dije, yo no quiero estar. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Claro, entonces yo le dije, bueno, entonces yo no quiero estar porque hasta aquí para mí es lo mismo. Porque recuerda que yo venía de trabajar en el Congreso de la República con Carlos Torres y Torres Lara, o sea, de trabajó 4 años hasta que él fue presidente del Congreso, y yo ya algo sabía, ¿no? Claro, siempre uno es ingenuo en política, nunca sabemos mucho, pero yo dije, no te puedes volver a sentar a la mesa para reconstruir el Perú y te vuelves a sentar con los que jodieron el Perú. O sea, desde ahí esa era mi lógica. Entonces yo me molesto mucho, y de ahí Gorriti ya no me quiere ver ahí, le comienza a decir a Toledo que yo desaparezca, ¿no? A indisponerte. Sí, entonces lo que sentí era que él tenía mucho celo con un espía que trajo Toledo, porque se enamoró de un espía español, que después Gorriti dice que es espía, pero para el Toledo lo presenta en el año 99 en una conferencia de prensa en la Avenida La Brasil, como el men en marketing, ¿no? Y como no teníamos marquetero, todos lo aplaudimos, la prensa también, que lo debe tener grabado, ¿no? ¿Cómo se llamó? Roberto Flores, ¿no? Pero lo presenta pues como una adquisición súper, porque además este español se había hecho tan amigo de él que no le cobraba un sol. Entonces cuando Gorriti lo ve al español, se quiere morir, ¿no? Porque él esperaba que Toledo le diera dinero de Baru Sitcher, porque Baru Sitcher dio 8 millones, por eso nos fuimos al César Hotel. Entonces el dinero, estos 8 millones eran para pagar a los periodistas. Entonces Toledo no le quiso pagar nunca a Llovera y a Gorriti, y Gorriti pensaba que le pagaba el español. Entonces lo comienza a investigar, ¿ya? Entonces le dice a Toledo en una madrugada, este es espía,
de alguna manera me quiere vincular a mí, dice, ella está cerca del espía, o sea, porque siempre me quería sacar de taquito, ¿no? Entonces, en esa madrugada me llama un periodista de La República, me dice, Jenny, Gorriti ha traído un titular que dice que hay un espía español, que es Roberto Flores, y a ti también te quieres sindicar de espía, pero como nosotros te conocemos, no vamos a caer en el juego de él. Y yo le dije, no puedo creerlo. Y me dijo, sí, acá tenemos el file, te lo puedo mostrar. No lo puedo creer, no, y nosotros no lo vamos a permitir, me dijo, ¿no? Entonces yo ahí dije, aquí pasa algo. ¿Me entiendes? Aquí está pasando algo y es más feo de lo que me imagino, porque yo era la única ya que quedaba de los antiguos, ¿no? Y entonces él, en su afán de sacarme, porque yo le decía a Toledo, ¿por qué está este hombre no está vinculado en narcotráfico? ¿Por qué usted recibe dinero de los Ceballos? ¿Por qué Lupe Ceballos le va a llevar dinero a su casa si ella es del narcotráfico? Entonces comencé a ver que venía más dinero sobre pretexto de la marcha de los 4 suyos. Y lo más chistoso y que nadie sabe es que todo ese dinero que vino para la marcha jamás se pagó algo en la marcha. Porque todos los candidatos al Congreso sacaban de la suya para poner en sus casas a la gente que venía en la marcha, pero Toledo no sacó nada de Soros ni la plata de los Ceballos, o sea, esa plata fue un dinero líquido, un ingreso líquido prácticamente que claro, y también la gente interesada por llegar al poder le daba casas, le daba autos. Yo en un momento he visto 8 carros frente a la casa de Toledo. ¿No? Incluso en un momento Carlos Ferrero me dice, ¿tú sabes manejar? Manéjate un carro. No, yo no manejo ningún carro. Carlos Ferrero estaba enterado de todo este... bueno, todos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo a... Y aceptaban, digamos, este comportamiento, esta forma de desarrollar. En un momento todos desconfiaban de todos. Porque yo me recuerdo que una vez había una secretaria, Ana María Liberati, que Solari le pide unos sobres cerrados a Ana María, ¿no? Que parecía que había dinero, le dice, dame los sobres. Entonces Ana María le dice, no, porque son para Alejandro Toledo. No, tú me los das. ¿Pero por qué se los voy a dar? Entonces te largas de acá y la bota del partido. Entonces ya cuando nosotros comenzamos a ver, oye, esto ya no es el club de Toby. Aquí ha entrado algo, aquí ha entrado el poder oculto. Yo siempre le decía, aquí está el poder oculto. Entonces, yo lo único que puedo recordar, y por eso escribí, ¿no? Yo escribí, los periodistas escribimos cuando algo te impresiona. Y a mí me impresionó que en esta campaña de amigos, ¿no? Del Club de Toby, que en un momento seguía creciendo y creciendo, ¿por qué se comenzó a desdibujar cuando llega este grupo? O sea, llega un grupo a poner dinero, a cambiar, a poner su gente, a copar al candidato, y después ese es el resultado, ¿no? El Toledo transformado que ustedes conocen, que después ya no lo tengo que contar porque todos lo hemos visto, ¿no? Las vinculaciones, las amistades, gente que vende armas, que estaba en todo el tiempo que estaba Gorriti. O sea, a mí me llama la atención que ahora él lidere la investigación de Odebrecht con algunas radios que tiene y él esté sacando cuerpo. Sería interesante que él nos contara quiénes fueron los que donaron dinero en la campaña. Yo pienso que él sabe un poco más de Odebrecht y tendría que contarlo, ¿no? Yo pienso que alguien transformó a nuestro candidato, ¿no? Muy bien. Creo que vamos a ir a una pausa porque en la siguiente etapa de la conversación quiero un poco, dentro de tu análisis como conocedora de estos avatares políticos, ¿qué crees tú que pasó, por ejemplo, con el Alan García del 85 cuando entra a ser presidente? ¿Pasaría lo mismo? ¿O qué información tienes al respecto? ¿Qué pasa con Humala ya como en la segunda oportunidad que fue candidato y que ganó las elecciones, entre la famosa transformación que ofrecía, la gran transformación y la hoja de ruta? Parece que es lo mismo, ¿no? Eso lo quiero conversar contigo luego de esta pausa. Y continuamos con Siempre con la Verdad. Quiero agradecer a Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Siempre nos ayudan y nos apoyan y nos aportan cada semana en Siempre con la Verdad. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventosnaricitas@.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Y continuamos aquí con Jenny Zúñiga, que nos acaba de dar alguna información poco conocida respecto del comportamiento de Toledo. Y esto lo queríamos tocar no solamente por las denuncias que tiene y que son objetos, sino
queremos ver qué ha pasado con los gobiernos anteriores, qué ha pasado con esos personajes que a lo mejor no salen a la luz. Por ejemplo, estábamos hablando ahorita del periodista Gustavo Gorriti, por ejemplo, ¿no es cierto? Gustavo Gorriti, tengo entendido que hoy día está dentro del equipo del señor Guzmán. Entonces, si este personaje ha estado trasladándose de partido en partido, de líder en líder, sería interesante que el señor Gorriti dé alguna información respecto de lo que pasó en el tiempo de la transición o de que ganó Toledo las elecciones, y para saber cuánto de responsabilidad tiene o no, porque también acá tenemos que decirlo, ¿no? Había mucha prensa extranjera que se sumó a esta tarea de Toledo, y no sería por una cuestión gratuita, ¿no? Sino porque había muchos millones de por medio. Entonces, te decía yo que quería tal vez un análisis comparativo respecto de estos cambios que surgen en estos líderes cuando ya están por llegar al poder o llegan al poder, y que con esa gran expectativa que llegó, o esos grandes y naturales de cada persona, pues, ¿no? Por hacer algo, ¿por qué cambian? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué son tan poco fuertes, ¿no? Psicológicamente? No sé. ¿Qué ha pasado con Alan García cuando se ganó la primera vez que ganó las elecciones, el 85? ¿No? Entró con un liderazgo impresionante y terminó como terminó. ¿Qué pasó con Humala, que llegó también con ese liderazgo y terminó como acaba de terminar su mandato? ¿Qué pasará con este gobierno de PPK, que tiene 50 años de experiencia, ¿no? Porque ha sido funcionario como ministro de Economía y no sabe nada? Y claro, y la economía ahorita acaba de subir el combustible, acaba de subir todo, y entonces y no sabe gobernar. O sea, no sé, ¿qué opinión te merece todo esto? Mira, yo pienso que primero el pueblo peruano es un pueblo sufrido, pero lleno de esperanza. O sea, nosotros somos el pueblo más esperanzador del mundo. Eso me lo dijo una periodista colombiana que había viajado a África y había intentado darle una galleta a una niña, y la niña ni siquiera tuvo respiro para recibir la galleta. Y me dijo, no me recibió la galleta porque ya no tiene esperanza. Entonces, y esos son ustedes, los peruanos son súper esperanzadores, ¿no? Entonces, este pueblo esperanzador es que se compre el cuento del candidato, ¿no? Uh-huh. Ya Gorriti le enseñó a todo el mundo que hay que recuperar la democracia, que a ver cuánto me cobras por la marcha, ya, cuánta gente me traes, ya, 10 soles por persona, perfecto, o sea, todo es un negocio. ¿Ya? Entonces tú puedes construir un candidato en 2 patadas con una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces hasta ahí todo se parece manejable. La televisión también ya nos hemos enterado que cobra hartas sumas para promocionarte como candidato, ¿no? Es más, en esta última elección la televisión manejó los candidatos del Congreso, de la presidencia, y los demás candidatos no podían ser entrevistados, no había cómo meterlos, y me consta, porque yo le hice campaña a Rómulo Mucho y era imposible entrar a televisión. O sea, ya todos sabían quiénes entraban. Entonces, desde ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces pienso de que ellos al comienzo es como cuando tú vas a apostar por los caballos, ¿no? Están todos los dueños, tú eliges el caballo, pones tu billete, no pones mucho, ¿no? Pero comienzas a ver cómo corren, ¿no? Mientras tanto vas trazando para ver si vas invirtiendo un poco más, y va invirtiendo la gente, ¿no? Negocias mejor con la encuestadora, ¿no? Que ahora también cobran, lo ha dicho Alan García, que le cobraron $800,000, ¿no? Entonces dice, ¿cuánto me cobro? Ya, el domingo, ¿cuánto me pones en el comercio? Te voy a poner 65%. Ya, bacán. A mí me decían, ya, salimos este domingo con el 65%. Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo? Me hacían así, me decían, vamos, así que vamos a decir esto, vamos a cambiar el discurso. Entonces, era así la cosa, ¿no? Entonces yo pienso que hasta ahí llega el candidato y su meta es llegar a la segunda vuelta. Perfecto, hacemos una pausa y continuamos en Siempre con la Verdad. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, programa número 5. Estamos con la licenciada Jenny Zúñiga, que nos está dando alguna información, contando algunos, digamos, secretos de las actividades que ocurrieron dentro de la campaña de Toledo, su opinión respecto del comportamiento, no solamente en el tiempo de Toledo, sino del comportamiento de los peruanos respecto de los candidatos presidenciales. Y viendo esto, justo te decía en la pausa, que siempre hemos tenido poderes ocultos que al final se suman
¿no? Que han sido poderes económicos, poderes, qué sé yo, hasta el narcotráfico, ¿no? Que han hecho no solamente en Perú, sino en otra parte del mundo, en Colombia, para ser más es el país más cercano, ¿no? México inclusive, que han convertido hasta en narcoestado los países. En algún momento nuestro país también, el narcotráfico con Fujimori llegó a convertirlo en un narcoestado. Y, o sea, que ponen presidentes, ponen, qué sé yo. Hoy que estamos viendo este tema que comentábamos respecto de la llamada o mal llamada ideología de género, hay un trasfondo acá definitivamente político y hay un sustento económico que es generado a través del apoyo religioso, fundamentalmente evangélico, y que tendría una aspiración presidencial, dado que inclusive han anunciado que van a pedir hasta la vacancia presidencial por un tema que no es, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo ello? ¿Qué has visto tú en el tema de la ideología de género y como comportamiento discriminatorio o a favor o en contra, ¿no? Claro, en referencia al lo que se está llamando, ¿no?, igualdad de género, ¿no?, ideología de género, en realidad me parece que es una posición que se inventa, ¿no? Yo creo que más con roce de marketing, pensando que era la perfecta, seguramente en Francia, pero no en el Perú, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia, cuando un papá ve a una parejita de niños besándose a los 12 años, el papá dice, dejen que se exploren, porque se van conociendo. Esa es la cultura en Francia. Esa no es en Perú. Porque tú ves que están tocando a tu hija de 12, vas y le rompes la nariz al chiquito, ¿no? Entonces, yo creo que para poner, diseñar algunos proyectos que son buenos, porque yo también voto por la modernidad, por el avance, pero mientras que yo no veo que en una escuela mejoran el baño de las niñas y de los varones, entonces me parece que poco les importa la ideología de género. Ese es mi concepto, ya, porque como en tu casa, ¿no? Si tú tienes a tu hijito, su cuartito de hombrecito, sus aviones, a tu hijita de rosado, claro, y sus bañitos, ¿no? Entonces ahí tú ves el cariño. Pero yo también he visto que los profesores, y he conversado con profesores porque yo quería entender esto, y le digo, oye, ¿ustedes qué saben de esto? No nos han consultado. Y lo he preguntado en todo Lima, no han sido consultados. ¿Ya? Segundo, yo nunca he escuchado una encuesta del Ministerio de Educación que diga si conoce a los estudiantes del Perú. Yo le preguntaría a la ministra, ¿ella sabe cómo son los estudiantes en el Perú? ¿Saben que son unos niños que se conectan como abejas en el chat o en sus nuevas redes, y que todos se conectan y en algún momento están ahí zombies conectándose, y alguien manda, hay que ver esta película y todos obedecen? ¿Lo sabe la ministra? Yo creo que no. ¿No? ¿Sabe la ministra que hay un estudio de una psicóloga que ha detectado que el 80% de niños han sido violados en sus mismos hogares por sus papás, tíos, primos? ¿Ella sabe acaso que ya cuando entran al colegio siquiera hay un 30% de niños que han sido violados y que de repente ellos están en el susto de ¿qué escojo? ¿Ser niña o ser niño? ¿No? Yo creo que más inteligente es la cultura norteamericana, que ya nos ha mandado 2 películas y que yo recomiendo ver. Una es Moonlight, ¿no?, que es la historia de un niño que por el maltrato de la madre, en un momento él se cuestiona si es marica o no es marica, porque nunca se enojaba si lo empujaban al salón ni nada, porque él, al sentirse en desafecto, se hizo un poco, no delicado, sino callado, ¿no? Entonces él siente el bullying y al final termina siendo homosexual, ¿no?, recibiendo el cariño de un amigo que lo masturba. Y en el otro caso, la otra película, que es Fragmentados, ¿no? Claro, en el primer caso te muestra un niño tranquilo, pasivo, pero en el otro caso de la película, un niño violado es un tipo que tiene 17 personalidades, ¿no?, y que sale a vengarse de la sociedad y secuestra niñas. Entonces Estados Unidos, que es el que manda en el mundo, nos ha mandado 2 películas que seguro la ministra no se ha dado cuenta, ¿no? Es Moonlight y es Fragmentados. Entonces aquí te está diciendo, ok, hay un violado o hay un niño maltratado que es pasivo y queda en silencio, y de repente se pega a otro, porque se suelen juntar, ¿no? Cuando han sido tocados. Y en el otro lado es un potencial joven que se va a violar, que se va a vengar. Entonces yo me pregunto, de repente el Estado tiene esta información y no nos las ha contado. Porque si sale una ministra y dice, señores, toca un pito, dice, señores,
hemos detectado que el 80% de niños van a la escuela violados en sus hogares, tocados, masturbados en sus hogares. Entonces, cuando llegan al colegio, ellos tienen una actitud, primero están asustados porque no saben si decir que los tocaron, que ahora me han contado las maestras que ya les dicen. La maestra es la primera que se entera. Entonces ahora el Ministerio de Educación, que también hay que reconocer, ha hecho un proyecto de que maestra que sabe de niño violado lo escribe en una página web. Y ese niño es capturado por el INAVIF porque no tiene protección. Ya. Pero si la ministra hubiera salido y nos hubiera dicho que esto está pasando, porque yo creo que tú no lo sabías, ni mucha gente lo sabe, entonces sí merece pues detallar y hablar sobre la importancia de este respeto a la persona. No, porque a mí, desde que yo tengo uso de razón, yo sé que la Constitución del Estado ampara la igualdad, ¿no? Y la primera preocupación es la persona. No dice hombre ni mujer, dice la persona. Así es. No dice gay tampoco. Yo hace poco, a mi hija, justamente cuando estábamos hablando de esto, ella me dice, mamá, pero tú no me explicas qué es eso. Bueno, ahora te voy a explicar. Llamé a la farmacia y le pregunto, señorita, ¿tiene cepillo de dientes? Sí. Señorita, ¿tiene un cepillo de dientes para una niña? Y me dice, sí, tenemos rosado. ¿Y tiene para un niño? Sí, tengo azul. ¿Y para un gay tiene? Y me tiró el teléfono. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo pienso que, como comunicadora que soy, la comunicación falló. ¿Ya? Yo celebro la diversidad, la interculturalidad y hasta que quieras copiar un marketing de Francia. Pero lo que no me gusta es cómo nos tratan al pueblo peruano como ignorantes, ¿no? Porque ya tú sabes, cuando ven pasar una campaña, salen las encuestadoras a decir, el 25% de peruanos lee, el 7% solo compra un libro. O sea, ¿qué te está diciendo antes de la campaña? Que eres burro, pues. Entonces, una campaña para burro, ya. Entonces yo pienso que la ministra ha usado una campaña política para marketear este tema tan importante y tan delicado. Ahora, yo digo, ¿cómo va a manejar esto una maestra en el colegio? Porque a ella le dan la misión con el librito, ¿no? ¿Cómo lo va a manejar la maestra si la maestra se asusta cuando la niña le dice, maestra, ayer he hecho relaciones sexuales y me he tomado una pastilla el día siguiente? Viene al segundo día y dice, la he vuelto a tomar, cuando se supone que una pastilla al día siguiente puedes tomar 2 al año, pues no te destrozas todo el sistema sanguíneo. Entonces, si la profesora me cuenta que no sabe qué hacer y está aterrorizada porque se le dice a la mamá de la niña la flagela a la niña, ¿cómo va a manejar lo otro? ¿Cómo lo va a manejar con niños que en su casa se crían solos y que no llegan con buenos sentimientos a la escuela? El respeto a la persona, eso no lo aprendes en el cole, lo aprendes en tu casa. Entonces yo creo que aquí hay un problema gravísimo de comunicar. Eso es lo que le está pasando, ella no lo quiere entender. Y yo no sé, pero a mí me huele que ella sigue con el marketing del maestro Saavedra, ¿me entiende? Entonces ella debe destetarse del ministro y sentir que la está haciendo mal. Porque yo he trabajado en el Estado muchos años, casi 10 años, y yo me he tenido que poner pantalones y dirigir, porque he encontrado que hay gente que no le gusta que entres porque eres nuevo o vienes con otro, creen que entras con tinte político, pero yo me he ganado los concursos, entonces no quieren tus ideas buenas, tus ideas nuevas, como posiblemente ella sienta que le esté pasando. Pero si eres profesional y manejas bien una tabla de procedimientos para comunicar, no te estaría pasando esto nunca, ¿no? Y yo pienso que ese es el error. Así es, Jenny. Y como para terminar esta interesante conversación, muy ilustrativa, muy llena de datos y algunas carnecitas, estamos por celebrar o conmemorar o desarrollar actividades, porque el día 8, miércoles para ser más exacto, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero más allá del día, del cliché, ¿cuánto ha desarrollado la mujer como para no ser discriminada en el Perú? ¿Ha habido avances dentro de lo que estamos conversando? ¿Cómo ves tú el proceso? Mira, yo tengo que celebrar de que hay mujeres más valientes. O sea, han salido de sus casas a marchar. Yo estuve en la marcha,
¿no? Me emocioné hasta las lágrimas porque vi niñas, escuchaba diálogos en pequeños grupos que decían sí, había chicas de 15 años que decían mi enamorado me cuestionaba, no quiere que me ponga esta ropa, yo no podía usar mi celular, entonces hemos despertado, ¿ya? Pero lo que yo veo es que el día a día sí igual es feminicidio, ¿no? El año pasado es donde ha habido más mujeres asesinadas. El maltrato continúa, es más, después de la campaña los medios de comunicación han salido, creo que un poco a burlarse, ¿no? La mitad apoya y la mitad se burla y saca hombres diciendo, ni una más, vas a ver cómo te pego mañana, ¿no? Y lo han comunicado como burlándose de salen nosotras. Memes inclusive por supuesto, ¿no? Que es parte de los gajes, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo voy es el día a día, o sea, no hemos cambiado. Por eso es que a mí me causa un poco hilaridad cuando sale esto del género, sin un procedimiento para comunicar, con un alto índice de feminicidio en el Perú, con violaciones a niñas en edades menores de 10 años, o sea, el Perú está desordenado, no tenemos líderes, tenemos un ministro de Educación que jamás habla de educación sexual ni nada, para evitar las enfermedades sexuales, por ejemplo, que es el mayor riesgo aparte de salir embarazada, ¿no? Uh-huh. Para los menores. Entonces, yo ahorita veo un desorden donde los padres no tienen base para sostenerse, ¿no? Yo tengo una hija de 18 años, pero cada día yo estoy leyendo para ver cómo me pongo al día con ella. Yo pienso que el Estado no lo está haciendo, ¿no? Los gobiernos entran 5 años, pero entran a defenderse 2 años del golpe que te da el enemigo, uh-huh. ¿no? Entonces te quedan 3 años en donde definitivamente te quedas sin plata porque la prensa te cobra para lavarte la imagen. La historia es que entran sin plan, entran como bomberos, cuando se les acabe el agua ya termina el gobierno. Así es, ¿no? Y sin plata. Bueno, Jenny, muy agradecido por tu presencia aquí. En realidad ha sido no solamente grata la conversación, sino muy nutrida de información que seguramente vamos a nosotros a explotar de alguna manera en esta, por ejemplo, el tema del amigo Gorriti, el señor Gorriti, ¿no? El hecho de que haya tenido tanta información, que no haya brindado esa información en ninguno de los textos o libros o escritos y que hace. No lo diga hasta ahora, ¿no? Y que no lo diga hasta ahora, y que ahora se encuentra con el señor Guzmán. Entonces sería interesante, y desde ya lo invitamos públicamente, ¿no? A que se siente aquí. Me encantaría que contara qué donativos le ha traído Guzmán para hacer sus escuelitas de capacitación política que está promocionando, ¿no? Sería interesante. Bueno, muchas gracias a los radioescuchas de Radio Moderna, Radio Papá, y estamos la próxima semana aquí con Siempre con la Verdad.